Gritos, portazos, también hubo insultos. En medio de todo este clima se llegó al juicio político de Freiler, por una parte, se desplazó a Godoy del Consejo de la Magistratura y llegó Mario País. Qué clima, ¿no? Carlos Sí. Nogués, gracias por haber venido. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué clima, digo? No, fue notable. Pero lo divertido del tema de este tema es que los responsables de que haya habido una ventana de 4 horas en el cual el oficialismo tenía los 2/3 fueron los mismos kirchneristas. ¿Por qué? Porque Ruperto Godoy ya tenía dos sentencias en contra. Él, No, por el juicio, perdón, había un juicio contra la inconstitucionalidad de la ley que permitía que no fueran abogados los consejeros. Y tenía un título trucho, ¿es así? No era abogado. No era abogado. No era abogado, decididamente no era abogado, él lo sabía, los kirchneristas lo sabían. Incluso el juicio fue previo, todavía el juicio, no la sentencia, fue previo a su asunción. Entonces, él apeló, le dieron en contra, en Cámara le dieron en contra, que tenía que irse, hasta el momento dado le dijeron, no entras más, no, acá no puedes venir y no puedes votar. Si no hubiera hecho todo ese capricho, digamos, hubiera hecho ordenadamente una transición y Mario País el cambio hubiera sido simultáneo. Simultáneo. Claro, entonces él no lo dejaron entrar el día como correspondía, o lo dejaron entrar, pero no podés votar, no podés hacer nada. Y País pretendía que la Corte de un día para así, en una hora para otra, le tomara juramento. Con la siguiente salvedad. No podía asumir como consejero el senador País porque era integrante del jury de enjuiciamiento. Vos no podés ser consejero y a la vez integrante del jury de enjuiciamiento. Claro. O sea que tenía que renunciar al jury de enjuiciamiento y después asumir como consejero. Tal es así que la Corte lo hace jurar a él al mediodía de ese día, a las 1 de la tarde. Sí, llegó como a las 10 de la mañana. Él fue a las 10 de la mañana y a la mañana la Corte tenía una audiencia real que hacía tiempo con la gente, con las escuelas de Salta por el tema de la religión en las escuelas y tuvo que esperar. No son 5 jueces. Pero esperó, pero porque él se anticipó, digamos. Entonces, le hacen jurar a las 13, pero no puede asumir, incluso hoy no podría asumir si no renuncia al jury de enjuiciamiento, que creo que ya lo ha hecho en estos días. Pero, o sea que no es tan como lo pintan los comunicadores, no es como que la Corte le debe un favor, que Macri le debe un favor a Lorenzetti, nada que ver. La Corte, así se vendió. Sí. Así se vendió. Bueno, no es así. La Corte actúa a derecho. Tan a derecho que ahora, en cualquier momento, posiblemente a Menem le permitan o sea que no es que está de un lado a otro. Ellos actúan en criterio judicial. Yo me defiendo un poco la Corte en ese aspecto. Así que ahora a Menem posiblemente lo autoricen a ser candidato. Salió... Otra locura. Sí, pero hay un tema que no está firme. La Cámara Nacional Electoral, la Corte lo hace con fundamento. No es que lo autoriza, le manda a la Cámara que revierta, que reforme la sentencia, porque no toma en cuenta un antecedente de primera instancia. Entonces, está ajustado a derecho. Claro. El tema está ajustado a derecho. Por eso digo, las cosas no son, una cosa es lo que uno quiere o lo pretende y otra cosa lo que la ley marca. También me gustaría referirme a estos energúmenos que aparecen ahí en el Consejo de la Magistratura, que fue un papelón, como Rodolfo Tailade. Rodolfo Tailade es un diputado operador del kirchnerismo, que es muy curioso. Él sale de él, su padre es radical, él es radical, hasta llegó a colaborar de chico con el partido, con López Murphy, y después viene acá, va a Malvinas, se presenta en Malvinas como candidato, pero ya como kirchnerista, trabaja en un estudio, el estudio García Santillán, en el cual está considerado como un muy buen abogado penalista, por los penalistas que lo conocieron en ese momento. De ahí directamente se relaciona con la gente de la Cámpora y ahora es una especie de fanático kirchnerista, digamos. Ha habido una transformación sin ideología, notable. Solamente por intereses, ¿no? Como se entiende en esto. Sí. La ideología no existe. Absolutamente. O sea, en este tipo de comportamiento no hay ideología. Es ultracamporista, digamos. Seguro. ¿No? Y bueno, actúa así en consecuencia.
Yo quiero agregar también que el Consejo de la Magistratura son 13 integrantes y en este caso eran 12 y la mayoría eran 8. Cuando necesitan 13 es 9, como pasó en el pedido de juicio político anterior a Freiler, en el cual presionaron al académico Candice en una forma artera y de mal gusto para que votara en contra del juicio político. Por eso hay un antecedente muy malo con lo que pasó en el Consejo de la Magistratura en el anterior pedido de juicio político a Freiler, en el cual a Freiler lo salva el kirchnerismo y queda Freiler marcado como parcial, porque cada juicio que vaya ahí, de Cristina, de cualquiera, él va a votar a favor del kirchnerismo, lo cual es una vergüenza, porque tendría que excusarse. Se quiebra un principio, ¿no? Absoluto. De la imparcialidad. Él debería excusarse cada vez que tiene, pero ni siquiera tiene ese decoro. No ha tenido el decoro en su momento. Y aparte, bueno, hay un tema de enriquecimiento ilícito que no ha podido demostrar por qué tiene 15 millones de pesos que le sobran. No puede decir por qué los tiene o de dónde vinieron. Eso es lo que hace a lo que ha sido. Qué desafío a la justicia, Carlos. Sí. Qué desafío. Mirá, ahora aparentemente el Consejo de la Magistratura está como poniendo el pie en el acelerador, va a ir contra el juez Ergot, que es un juez que tiene acusaciones por acciones, acoso personal y acoso laboral, bastante molesto, digamos, que es muy probable que eso salga a favor, digamos, del juicio político. Y después hablan de que iría contra Rafecas por el tema de Nisman, el fiscal Nisman, que cajoneó el informe del fiscal Nisman en una forma vergonzosa. Yo creo que ahí va a ser más complicado, porque el kirchnerismo va a ser causa común con Rafecas, por un lado, y por otro, los organismos de derechos humanos son absolutamente rafequistas, digamos. Daniel Rafecas los defiende a ultranza, son los mismos recursos de derechos humanos, que son ultra progres, digamos, ultra kirchneristas y también tienen ese fanatismo. Por eso yo creo que con el juez Daniel Rafecas le va a ser muy complicado al Consejo de la Magistratura iniciarle juicio político. También, justamente con esto tenías un tema pendiente vos, que, sí, relacionado con derechos humanos y el desaparecido, ¿no? Por lo pronto hasta hoy. De Santiago Maldonado. Sí, exacto. Bueno, el tema de Maldonado es, ayer estuvieron, o el otro día estuvieron reunidos con el ministro de Justicia y con Patricia Bullrich. Y bueno, no quieren colaborar, no van a colaborar. Los organismos de derechos humanos no van a colaborar. ¿Pero por qué? Porque ellos consideran que este gobierno es una dictadura. Ellos tienen tal fanatismo interno. Me consta porque he ido a conferencias de Lita Boitano, he ido a conferencias de estos organismos, y las cosas que dicen, yo digo, pero no sé en qué país viven, pero ellos se sienten en el año 77, se sienten en el 78, no sé. Entonces no van a colaborar porque no le creen. No creen, ellos dicen, si yo le doy sangre a este o le doy para que haga el ADN, no, seguro que no sé, me va a tergiversar, va a cambiar. No van a colaborar. Ellos son, yo te diría que ellos manejan el tema amigo-enemigo, bueno, son enemigos acérrimos a este gobierno. Los consideran literalmente... y así se manipula la cosa, ¿no? Porque vos sabés que el exceso de derechos, lo dice los libros relacionados con la justicia y en lo jurídico, el exceso de derechos quita libertades. Absolutamente, absolutamente. Y esto tendrían que entenderlo, o sea, lo que es en exceso, o este fanatismo, corta la libertad. Bueno, así lo ves bueno, no digo que hubiéramos sido Venezuela, pero yo creo que el fanatismo es lo que hace que el día de mañana... A mí lo que me extraña de los derechos humanos, Carlos, que parte de esto es lo que voy a hablar en el editorial de hoy, es que se fijan en los derechos humanos de nuestro país y no interpelan, vamos a llamarle algún término, vamos a adjetivarlo de esta manera, lo que está pasando en Venezuela con más de 100 muertos. Bueno, pero eso forma parte del fanatismo. Eso es una cosa excluyente. Hay que entender esas cabezas. Son cabezas así, es excluyente. Claro, ¿cómo puede ser que... Ellos no entienden, la democracia la entienden de una forma si están en el poder y la entienden de otra forma si están en el llano. Claro, ese es el tema. Cuando están, o sea, ¿cómo focalizás? ¿No? Cuando estás con el poder y sin el poder. ¿no? Exactamente. Me parece que es una locura. Te quería hacer un comentario sobre... Nos quedan 2 minutitos. Bueno, rápido. Hay una medida cautelar que inició, es un juicio que inició la gobernadora de la provincia de Buenos Aires
de Gobernación contra el Estado Nacional por la restitución de la reparación histórica del conurbano. Te cuento cómo es el tema. Esto fue una ley originaria, hay una ley en la cual se le daba una reparación a la provincia de Buenos Aires, que era el 10% de ganancias, era impositiva. Cuando asume Duhalde la cambia, Menem la cambia y le da 650 millones de pesos dólares. Convertibles. Esos 650 millones, bueno, cuando vino el desastre del 2001, siguieron 650 millones, no dólares, pesos. Entonces, se quedó reducido a la nada en comparación a lo que era hace 20 años. Eso es lo que reclama Vidal. El Estado contestó y le dio prácticamente la razón a Vidal. Ahora le trasladaron la cuestión a las provincias, porque las provincias son parte del tema impositivo, y tienen que contestar antes del 30 de septiembre. Es muy probable que esto salga la medida cautelar hasta la cuestión de fondo. La medida cautelar es posiblemente, en vez de 650 millones, le digan, bueno, cobren 1.300 y ahí habrá que discutir quién la paga. Va a salir a favor de Vidal, ¿eh? Sí, va a salir a favor de Vidal, pero hay que ver qué monto. Claro, porque ellos reclaman 50, una locura lo que reclama Vidal también, 50.000 millones, un dislate y hoy no se puede, es impagable. Las provincias están reclamando porque dicen, no, a mí no me toques mis fondos, porque alguien tiene que pagar eso. Seguro. Por eso va a ser una negociación muy interesante entre las provincias y el Estado, porque el Estado, así como le debe a algunas provincias el tema previsional, la mayoría de las provincias le deben al Estado una fortuna que deviene de la época del 2001, de los bonos, de las cuasimonedas, de toda esa época, que es una torta fenomenal. Por eso yo creo que la discusión va a ser interesante. Ya lo creo. Gracias, Carlos. No, gracias a vos. Pausa.